concientice más sobre lo que tiene que ver con el rol específicamente de los lugares de cuidado, porque, a ver, nuestra expectativa de vida cada vez va a ser mucho más alta, más viejos nos vamos a volver y más grandes vamos a ser, con lo cual, a ver, tiene que haber buenos lugares de calidad de atención y eso es lo que uno busca y procura. ¿Cuántos abuelos faltaba trasladar ahora? 2 más, por eso les pido mil disculpas porque vamos a terminar y ahí ya no queda nadie. Tenía Alzheimer y yo la llevé a mi casa. La situación me desbordó y la puse en un hermoso geriátrico, que es hermoso, que yo los puedo llevar, pero el hijo vino y me lo sacó. Y la internó acá. Acá vino la decadencia de mi hermana, sucia, las uñas con hongo. Yo venía a hacerle las uñas, venía a cortarle el pelo porque yo soy peluquera. Yo acá todo el barrio me conoce quién soy. Mire. Su hermana estaba en un total abandono. En total abandono. Ahora estamos con Miguel Arias, él es el hijo de los dueños de este geriátrico que está clausurado. Recordemos que muchos ancianos fueron trasladados por el PAMI, pero vos, Miguel, recién te escuchaba decir que la habilitación del geriátrico estaba en trámite, no que estaba habilitado. Estaba en trámite porque por el tema de vencimiento. O sea, el tema de vencimiento se volvió a tramitar, lo está haciendo una abogada, que está de vacaciones, ahora no la podemos ubicar, que ya tiene todo. Aún con la tramitación de la habilitación, ¿el geriátrico podía funcionar? Supuestamente la abogada nos dijo que sí, que laburemos, que trabajemos tranquilo, que no hay ningún problema, que está todo en regla, que está todo bien. ¿Y qué pasó con la clausura del año 2015? Porque dicen que luego de esa clausura en realidad nunca hubo una habilitación definitiva. En realidad no fue una clausura, fue una inspección, vinieron a inspeccionar, vieron algunos requisitos, se cumplieron con esos requisitos y los mismos, los que vinieron a inspeccionar nos dijeron que podíamos seguir funcionando. ¿No les exigieron nunca que pongan una placa con el nombre del geriátrico? No. Eso supuestamente la abogada dice que lo está tramitando, que lo está haciendo. Los pueblos inteligentes en la historia preservaban a los ancianos y los admiraban y los cuidaban porque realmente ahí está la sabiduría. En el anciano está la sabiduría. Tomamos de sorpresa, ¿no? Porque no nos avisaron nada. Si hubiera estado clausurado en su momento, los inspectores que vinieron a inspeccionar el lugar nos hubieran dicho algo, pero sin embargo estamos acá todavía. ¿Por qué lo dejan a los abuelos con nosotros ahora? ¿Cómo es su nombre? Sonia Carrizo. Yo porque salí de la tele, sí, soy empleada. Y yo no entiendo eso, porque los abuelos hasta lloraban para no irse, porque no se quieren y están encariñados con nosotros. Yo no la podía sacar porque estaba el hijo. Yo vine a sacarla un día y el alto, porque está el que habló, Alejandro el alto, casi me mata. A mi hermana la encerró en la pieza y le quería pegar. Lo que desmiente usted, por favor, ahora... No, que estamos trabajando bien y la gente no... Sí, pero eso dijeron en un noticiero a eso de las 18 horas. ¿Cómo está la situación de habilitación del local? No, está bien, tenemos que ir a hacer el descargo, pero nos mandaron a La Plata. ¿Está habilitado o no? Sí, está habilitado. ¿No está en trámite? ¿Está habilitado o está en trámite la habilitación? Está habilitado ya de hace muchos años. ¿Y por qué entonces la faja de clausura? Se fueron. Lo sacaron la familia por la policía. ¿A dónde las van a trasladar, señor? Y vamos a ver qué dice PAMI. ¿PAMI se va a hacer cargo de todos? Se supone que sí. Bueno, este es el geriátrico que fue noticia lamentablemente durante las últimas 48 horas, que se descubrió que no estaba habilitado y donde estaban 19 ancianos que finalmente fueron trasladados. En ese lugar está nuestro móvil. Adelante, Nico, una foto, escuchamos. Gracias, Pablo, Carla. Aquí estamos en el geriátrico que ayer fue clausurado ya definitivamente. Digo definitivamente en cuanto a que le han puesto ya las fajas de clausurado precisamente, cruzando aquí la puerta, algo que no había sucedido el jueves. Esto comenzó el día precisamente jueves al mediodía, a eso de las 12, cuando vinieron entonces a inspeccionar a este lugar. Tanto de la Municipalidad de Lomas de Zamora como también de la Fiscalía, la Policía. Bueno, 7 horas duró aproximadamente todo el trabajo y donde obviamente allí constataron la mala salud que tenían las personas que aquí estaban
viviendo en este geriátrico, pero ese día, si bien se había clausurado, hablo del día jueves, la faja de clausura que estaba colocada era solamente esta, que está aquí en la puerta, digamos, estaba solo esta, no las demás que marcan acá, que obviamente que no se puede abrir esta puerta y que ya ha sido clausurada hasta que obviamente mejoren las condiciones o ya verá cómo sigue el trámite los dueños de este lugar, pero precisamente el jueves primeramente, cuando los dueños del lugar se notaban sorprendidos por lo que había sucedido, por este allanamiento, por esta inspección. También una empleada que estaba aquí defendía y que decía que esto no sucedía, de que los abuelos estaban bien y demás. Y ese jueves a la noche, lo que los dueños de este lugar decían es que sospechaban de una ex empleada del lugar que había sido despedida de aquí por dos cuestiones. Una, porque no venía a trabajar, es decir, no cumplía con su horario laboral, y otra porque aparentemente esta persona, esta ex empleada, había abusado de uno de los abuelos. Entonces, al saber que los dueños iban a tomar represalias en cuanto a esto, hablo judicialmente, legalmente, esta persona hizo un llamado anónimo entonces para denunciar este lugar. Es en principio lo que estaban sospechando los dueños. Y Nico, obviamente después, al otro día, iban a hacer los trámites pertinentes. Sí, Carla. La denuncia comienza, como vos decís, por parte de una ex empleada, pero también de familiares que denunciaron el abandono de una mujer que finalmente pierde la vida allí. Claro, por eso es lo que en principio decían el jueves a la noche los dueños de este lugar, narrando y contando ante cuando nosotros llegamos aquí. Esto fue primero en C5N, entonces cuando lo comentábamos y queríamos escuchar la otra campana como corresponde, digamos, obviamente siempre dar la posibilidad a réplica para que se puedan expresar en cuanto a lo que se está diciendo. Ellos, bueno, negaban todas las acusaciones, decían que esto no era verdad, también negaban que en el 2015 había sido clausurado este lugar. Ellos decían que no era correcto, que no era así, y que de hecho el año pasado, por ejemplo, ya había habido una inspección aquí y que nadie le había dicho que estaba clausurado, sino obviamente que podían funcionar con normalidad. De hecho, también ese jueves, me parece también destacarlo, venía gente a buscar aquí a los abuelos y también se sorprendían porque en principio ellos veían que los abuelos estaban bien. Me acuerdo que hablé con una chica que se llamaba Gladys, que estaba su tía acá, y ella mencionaba que venía siempre y que su tía en este caso estaba bien. Obviamente, al otro día, estamos hablando del viernes, cuando estuvo trabajando acá Adrián Salonia y Luli Trujillo, como siempre de gran manera los dos, también se empezaron a escuchar otras voces donde había personas que, bueno, denunciaban esto, de que familiares que habían estado acá habían sido maltratados, una persona que falleció, otra persona que había sido atada. Obviamente, ya cuando esto sale a la luz fue cuando precisamente demás personas vinieron aquí a contar lo que habían vivido ellos como situación en este geriátrico. Y bien, también hay que tener en cuenta esto, que si verdaderamente estaba clausurado del 2015, más allá de que falló el geriátrico como lugar privado donde cuidaron a los abuelos, también falló en este caso el Estado no controlar y estar casi 3 años funcionando sin tener la habilitación pertinente, porque recién escuchábamos a uno de los dueños también hablando, diciendo de que estaba en trámite y demás, todo lo que venía a hacer la autorización, pero bueno, después nadie constató de que si verdaderamente esto estaba clausurado, por qué seguía funcionando y demás, ¿no? Obviamente, Nicolás, gracias por este contacto. Hasta luego. Muchas gracias, y de hecho decirlo, ¿no, Pablo? Si está clausurado porque el municipio se da cuenta y afirma de que no estaba habilitado. Claro, entonces, sí, no estaba debidamente habilitado para funcionar. Y aprovechamos este tema para, o sea, lo que ha ocurrido con este geriátrico, para pensar un poco acerca de lo que pasa en nuestra sociedad
con los abuelos, con las personas mayores. Para hablar de este tema está con nosotros Gustavo Chiapa, el sociólogo especialista justamente en sociología de la ancianidad, no sé si así se dice. Gerontología. Bien, del envejecimiento, perfecto. Gracias, Gustavo, por venir. Muchas gracias. Y decía, digo, corrernos un poco de esto porque me parece no hay mucho para decir acerca de concretamente el geriátrico y tendrá que avanzar en ese sentido el municipio, la justicia, lo que corresponda. Pero sí, Gustavo, que nos ayudes a pensar un poco, en principio darnos un panorama de cuál es la situación hoy de nuestros abuelos, nuestros ancianos aquí, por lo menos en la sociedad argentina. Es difícil de hablarte de todo, ¿no? Porque justamente una de las características que tiene este grupo etario, que son las personas mayores en la sociedad, es que es un grupo excesivamente diverso. Claro. No solo son los años que tienen, sino la situación en que están. O muchas veces se habla de las personas mayores como si fueran un grupo homogéneo, y en verdad hay ancianos pobres y ancianos ricos, hay ancianos sanos y ancianos enfermos, ancianos cultos y ancianos ignorantes, digamos, o poco educados. O sea que tenemos una complejidad grande en eso. Y después tenemos este sector específicamente, que son los que están en geriátricos o en hogares de ancianos, que tienen sus propias características, que también son diversos. Porque, por ejemplo, durante mucho tiempo, por ejemplo, los hogares públicos asistieron a las personas mayores en condición de soledad o de soledad o de pobreza. Y sin embargo los privados se dedicaban más a atender a la dependencia, a las enfermedades. Y hoy en día esto se fue relativizando y tenemos unos hogares de ancianos o geriátricos que más o menos todos tenemos poblaciones de todo tipo. Por eso digo que es un poco complejo, porque las instituciones geriátricas, los geriátricos, los hogares de ancianos, dan una prestación continua a los 365 del año, a las 24 horas. Y a veces hay que ser muy prudente, porque si hay algo que no gusta en la sociedad de la vejez, en el geriátrico se va a presentar con más dramatismo todavía. Por eso creo que cada geriátrico es un caso y cada residente de un geriátrico es un caso. La sociedad argentina más o menos todos conocemos y han pasado cosas positivas dentro de todo, que ha ido visibilizando a los adultos mayores. Hay varias normas, hay normas provinciales, nacionales, municipales. Se ha hecho mucha capacitación en las últimas décadas. Ha habido bastante avance en la justicia y en los especialistas en no determinar incapacidades absolutas, sino en relativizarlos y ver cuáles son las capacidades remanentes que tiene la persona, y esto es un gran avance. Se avanzó mucho en el considerar al adulto mayor un sujeto de derecho, se avanzó mucho en considerar un sujeto de deseo, y de esa manera desmitificar muchos de los prejuicios que había sobre las personas mayores. Y también se avanzó en mejorar los geriátricos. Por supuesto que estos órganos de control y que haya clausuras preventivas o definitivas, quiere decir que alguien está mirando las cosas. Y a veces eso lo visibiliza y sirve para protegerlo. Y últimamente la Argentina también firmó, recientemente lo ratificó, pero ya venía de un trabajo de hace años, un trabajo de política pública de Argentina, independientemente de los gobiernos, la Convención Internacional de Derechos Humanos de los Adultos Mayores. Hay un lugar común quizás que es pensar un geriátrico como una última opción o como un lugar donde lamentablemente ya, y vamos a ponerlo en estos términos, no son agradables, pero es como un depósito de ancianos, no digo, es como un lugar común pensarlo así, y para muchas familias que tienen que tomar esta decisión, no es una decisión fácil de tomar, digo, ¿no? ¿Cómo se hace o cuál es la mejor forma de llegar allí y de tomar en cuenta que quizás no es esto, ¿no? Como el lugar final donde uno va a ir. No sé si se entiende el concepto. Sí, se entiende perfectamente. Porque a mí me ha pasado, muchas familias seguramente lo han transitado, tener que pasar por este proceso de tomar la decisión de que ya la familia no puede hacerse cargo, quizás por una enfermedad, quizás por la falta de horarios, quizás por no poder estar las 24 horas del día como es necesario con una persona de avanzada edad, o no de avanzada edad, pero que sí tiene un problema de salud, y a veces es muy difícil saber cómo llegar a una buena decisión y a un lugar correcto. Yo te diría que ahí tenemos como dos fenómenos, ¿no? Un fenómeno tiene que ver con
que es muy positivo en la sociedad, que es el aumento de la longevidad de las personas. O sea, hoy se vive más años que hace 50 años atrás o 100 años atrás. Fundamentalmente en las sociedades más modernas, más urbanizadas, donde el segundo fenómeno asociado, si se vive más años, hace falta mayores lugares donde poder hospedar a las personas mayores, especialmente si genera algún tipo de dependencia o enfermedad. Pero por otro lado, las sociedades tenían un grupo social que era típicamente el cuidador de las personas mayores. Hoy esto ya no existe, el grupo generalmente de mujeres. Las mujeres eran cuidadoras. Siempre alguien se quedaba en mujeres, casa. a veces mujeres viejas que cuidaban a otras viejas, hermanas o hijas. Eran sociedades donde había una cantidad enorme de hijos y siempre había algún hijo disponible porque o era soltera, solterona, que cuidaba de su madre o de su abuela. Bueno, esto ya no existe, la mujer está inserta en el mercado laboral y en la sociedad de una manera que no está disponible para ese cuidado. Entonces aquí aparecen con mucha fuerza las instituciones geriátricas. En Argentina hace tiempo que están y en Europa están muy desarrolladas y hay mucho menos prejuicio que acá. Acá todavía tenemos ciertos prejuicios con esto. Y el prejuicio está basado a veces en realidades, no todo es prejuicio. Sí. O sea, que hay instituciones muy buenas y hay otras que no lo son. Por eso hay que trabajar mucho sobre esto. Y el norte es, por supuesto, la calidad de vida y el derecho de las personas que allí residen. Yo creo que vamos en un buen camino, pero falta muchísimo por transitar, muchísimo todavía. Hoy se trabaja incluso en los sitios de más avanzada, se habla de la atención centrada en la persona. ¿Qué es lo que la persona quiere? Vas a ponerse al lugar de la subjetividad del otro para darle eso que esa persona realmente quiere por su historia personal, por sus preferencias, sus aficiones. A veces no es fácil, porque eso requiere muchos recursos, pero es un poco la línea filosófica que se tiene hoy dentro de la gerontología. Gustavo, en este sentido, vos decías algo que es claro, digamos que justamente el sector de los adultos mayores es atravesado como el resto de los rangos etarios de la sociedad por las distintas circunstancias que atravesamos todos, digamos, como puede ser la pobreza o contar con mayores recursos. Frente a esto que es claro, digamos, y a lo que atraviesa toda la sociedad argentina, digamos, con mayores recursos hay mejor acceso a la salud, hay mejor acceso a la educación, hay mejor acceso a la vivienda, lamentablemente digo, es así. ¿Qué pasa con el servicio público, digamos, con tener que llevar un anciano a un geriátrico, pero cuando no se dispone de dinero? ¿Existe esto en Argentina? Sí, ¿Cómo se da? En Argentina existen, hay geriátricos absolutamente privados en varias provincias, que dependen de las provincias, hay en la ciudad de Buenos Aires y hay nacionales también. Y algunos municipios también tienen, y después están otros que pertenecen a comunidades extranjeras, o sea, a organizaciones de la sociedad civil, que son privados, pero que generalmente muchos son también gratuitos o para aquellas personas que lo requieren. Hay algunas opciones, son insuficientes. Está el PAMI, que contrata también geriátricos, todos aquellos que tengan la obra social pueden acceder a este beneficio también. De todas maneras, está difícil de conseguir camas en un geriátrico, tengo que ser sincero. Las vacancias. La oferta es menor a la demanda y la necesidad. Exacto. Eso también es una gran verdad y bueno, en esto hay y además que tener en cuenta que con lo que quizás un jubilado gana de jubilación no cubre el costo de un geriátrico. Si es uno privado, sí, pero hay otras opciones, por supuesto, también gratuitas. Pero no es sencillo conseguir una cama, no hay por supuesto. Se prioriza a aquellos que tienen mayores necesidades. Hoy son insuficientes las públicas y son insuficientes las del PAMI también. Y en el sector público, Gustavo, por la experiencia que vos tenés y tus conocimientos, ¿se está trabajando en este sentido que nos explicabas antes? En el sector público, el que yo más conozco, por supuesto, es el gobierno de la ciudad, porque trabajo en un hogar del gobierno de la ciudad. Hay una especie de transformación de una población pobre y solitaria, desvinculada, a una población cada vez más dependiente. Los nuevos residentes que recibimos en general padecen enfermedades, tienen diferentes tipos de dependencias y es el célebre, y todos lo van a conocer, el fenómeno de la gran avance de esta enfermedad que es el Alzheimer. El Alzheimer no solo genera dependencia física, sino que genera una dependencia mental, porque genera trastornos cognitivos. Y allí es donde tenemos que poner mayor énfasis, porque una persona que no está 100% mentalmente, que tiene trastornos cognitivos, es a la que más hay que proteger. Esa es fácilmente abusable psicológicamente, económicamente, físicamente.
A veces es difícil encontrar los parámetros para esto, pero por ejemplo, sabemos que en una institución geriátrica donde el personal está disgustado, más allá del salario que gane, es porque algo no se hace bien. Si una persona trabaja en una institución donde está gratamente trabajando, es porque está haciendo las cosas bien. Ese sería uno de los parámetros para juzgar la calidad de prestación, porque no es tan fácil juzgarla. Uno llega a un geriátrico, alguna vez un médico me dijo hace muchos años que si hay olor a orina en un hogar de ancianos es porque no es bueno. Y yo lo relativizaría. Es probable que eso pase, si pasa todo el día. Pero si uno llega a las 8 de la mañana, cuando se levanta la gente, se cambian pañales, higienizan, hay olor a orina. Es imprescindible, es imposible que no lo haya. Por eso siempre tenemos que ser cuidadosos y tratar como casos cada una de las cosas. No es lo mismo un horario, no es lo mismo otro. Durante mucho tiempo las instituciones geriátricas podían horarios de visitas, y eso también está mal. Si no se molesta a nadie, ¿por qué por un horario de visita? Muchas veces se montaba el escenario para cuando vienen las visitas, y cuando la visita se va, empiezan las cosas malas. Por eso me parece que tenemos que ser muy cuidadosos y ver todos estos pequeños resquicios donde se puede abusar de alguien y hacerlo de una manera solapada. Y a veces lo que es tan malo no es tan malo y lo que es tan bueno no es tan bueno. A veces se vende mucha hotelería y no prestación y calidad con respecto a las personas. Muchas veces se pone llave en los geriátricos y se limita la libertad de la persona cuando está autoválida para poder decidir por sí. Tenemos un camino muy largo que recorrer, pero creo que tenemos el know-how acá en Argentina como para transitarlo todos y ponernos de acuerdo a cómo hacerlo. ¿Tenemos personal calificado como para atender a los adultos mayores? En los últimos años se avanzó muchísimo sobre eso, tanto, estoy hablando de los últimos 20 años. Todo, ¿no? El personal directamente relacionado con la atención de personas, ya sean menores, mayores o adultos, me parece a mí que tiene, ¿no?, como un plus. Tenés que tener pasión realmente por ese servicio al otro en ciertas condiciones. En general es muy difícil trabajar con adultos mayores si no se tiene esa vocación. Todos somos prejuiciosos, todos. Uno puede ser gerontólogo y no deja de ser prejuicioso con respecto a ciertas cosas de la vejez. Entonces es un trabajo del día a día. Y en ese prejuicio uno pone frente al adulto mayor con el cual está trabajando su propia vejez, la vejez de su madre, la vejez del pasado de sus abuelos, y eso va a tener que ver con mis propias construcciones de cómo yo me enfrento a eso. Si fui prejuicioso en mi vida con los viejos, voy a ser prejuicioso ahora también. O hay que hacer todo un esfuerzo para superar esos prejuicios. Pero creo que estamos bien encaminados. Ya hace 20 años que se viene trabajando, Nación trabajó mucho en las últimas décadas, se sigue trabajando en eso, haciendo capacitación, Ciudad de Buenos Aires también, Provincia de Buenos Aires, y no es una cuestión de gobierno, es una política de Estado, esto continúa independientemente de los gobiernos, y creo que eso es bueno, cosa rara en la Argentina, pero bueno, hay una política, me parece, que ya está instalada, que ya está lanzada, pero falta traer muchísimo. Por ejemplo, hay profesionalización de las personas de atención directa. Antes el asistente directo de la persona mayor solía ser un mucam, una persona. Hoy son asistentes gerontológicos que tienen que hacer cursos de capacitación en todo el país. Y se ha trabajado mucho en eso. También están los equipos interdisciplinarios, ¿no? El psicólogo, el trabajador social, los médicos, terapistas ocupacionales. Se puede trabajar bien en esto, con todas las dificultades que tiene, porque el tema de la vejez sigue siendo todavía un tema importante en la sociedad, pero todavía cargado de prejuicios. Sí. El prejuicio específicamente a la vejez se llama viejismo, y tiene muchísimas aristas, ustedes lo saben. El prejuicio de que los viejos pierden el deseo, pierden la sexualidad, son obsoletos, no son creativos. Pero cuando vemos la sociedad actual y vemos muchos viejos célebres, en el campo artístico lo podemos ver todos los días, ¿no? Personas viejas, artistas, Brandoni, Pepe Soriano, o artistas plásticas como Marta Minujín, o el propio Mick Jagger, y uno se asusta, son todos viejos, todos tienen más de 75 años, y sin embargo están plenamente activos. Pero tenemos la contracara de la dependencia, la contracara de las personas que están mentalmente disminuidas, las personas que debemos asistir, cuidar y proteger. Y allí no tenemos que poner mayor énfasis. Porque por ejemplo, estoy seguro que mi Jagger no necesita nada de mí. Pero estoy seguro que una persona dependiente sí va a necesitar algo de mí. Claro, seguro. Muy interesante. Gracias, todo esto. No, gracias a usted. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Nosotros nos vamos.